Los centros de la civilización islámica se van desplazando. Persia da todo un influjo civilizador absolutamente maravilloso y valioso, y luego poco a poco se van desplazando hacia Samarcanda. Samarcanda queda en lo que hoy es Uzbekistán. Samarcanda era una de las ciudades más esplendorosas y magníficas que se podían dar en la época, y va a tener ya van a ser muchas de las historias de Omar Khayyam, y va a ser uno de los centros más espirituales, más intelectuales, más florecientes, más hermosos, con las mezquitas más lindas. Y cuentan la historia, dice la leyenda, que un hombre una vez vio un rostro, y era el rostro de la muerte. Y el hombre cogió un caballo y salió a toda velocidad, pero a toda velocidad, despavorido por la visión de la muerte, lo más lejos que pudiera ir, tratando de huir de la muerte. Escapó a gran velocidad, cabalgó 5 días sin descanso hasta llegar a la ciudad de Samarcanda. Y cuando llegó a la ciudad de Samarcanda, lo primero que vio al bajarse del caballo fue el rostro de la muerte. Y le dice: ¿pero cómo? ¿Usted qué hace aquí? Y la muerte le dice: si yo tenía una cita con usted a los 5 días aquí en Samarcanda. El destino es así de bravo como Samarcanda. Entonces, esa gran ciudad, los centros se van moviendo, ¿no? De la Meca, Medina, a Damasco, a Bagdad, a Samarcanda. Y en Bagdad, digamos, el paralelo sigue entre Samarcanda y Bagdad. Y Bagdad va a ser una ciudad tremenda. Bagdad va a ser la ciudad de las 1001 noches. Bagdad va a ser la ciudad donde cuentan que un rey una vez, en una ocasión, extrañando muchísimo a su hermano, tuvo que dejar a su amada para ir a ver a su hermano. Cuando fue a ver a su hermano y regresó un poco antes de lo previsto, encontró a su mujer con otro hombre. El engaño le hizo un daño muy profundo en el corazón y le dio un ataque contra todas las mujeres y se volvió misógino y la montó contra todas, y de ahí en adelante todas las noches dijo que eso no había ninguna buena, se puso en plan de tango, la cosa más terrible, y entonces de ahí en adelante se desposaba con una chica cada noche y al otro día la mandaba a matar. Y esto se le fue volviendo una costumbre hasta que las familias de Bagdad empezaron a sentir terror de sacar a sus niñas a la calle, porque todas estaban en peligro de ser vistas por este personaje tan supremamente siniestro. Y una de ellas dijo: espere que yo me le mido, yo sí sé cómo es que se va a manejar esto, yo me voy de voluntaria. Entonces la familia le dice: no, pero ¿cómo se va a ir de voluntaria? Mire que esto, ¿qué quiere decir? No, yo me voy de voluntaria. La mujer se llamaba Cherezada y se va donde el hombre y le dice que ella se desposa con él, pero con la condición de que le deje llevar a la hermana y que la hermana pueda dormir en el cuarto de al lado. Se va y en la noche empieza a contarle, dice que la hermana la llama, que la hermana la necesita, y empieza a contarle a la hermana una historia. Y en la madrugada, tan pronto despunta el alba, ella suspende la historia para contarla a la noche siguiente. El hombre, que está escuchando detrás de las cortinas la magnífica narración, no puede menos que quedar completamente anonadado por lo fascinante de la historia y por el nivel de trama y de intriga que maneja, y no la puede matar esa noche porque necesita saber en qué va a terminar la historia. Al otro día ella se inventa otra y otra y otra, y así pasarían 1001 noches, al cabo de las cuales él ya está tan enamorado, ya hace rato que no le está echando el cuento a la hermana sino a él, que se ha vuelto a reconciliar en su corazón con ese odio de la herida que lo carcomía, y ha vuelto a ver en las historias de Cherezada la fascinación de la vida. En esas 1001 noches desfilaron Simbad el marino, Aladino y la lámpara maravillosa, Ali Baba y los 40 ladrones, todos escondidos en barriles de aceite hirviendo en las calles de Bagdad, y Bagdad se vuelve el escenario de todas estas maravillas y se vuelve la tierra de las alfombras voladoras. Las alfombras eran persas.
Las alfombras existen en Persia casi desde que existe Persia, y si bien antes ilustraban sus pavos reales y los ejércitos de Jerjes y Darío y las columnas de Persépolis, cuando Persia se convierte al Islam ilustrarán los techos de las mezquitas, de las grandes ciudades de Isfahán y de Kashgar, cuando Isfahán fue capital de la Persia islámica, y esa forma que tienen son los techos de las mezquitas, plasmados sobre la lana llevada con los colores que representan la vida. Cada color tiene un simbolismo: el azul es la tranquilidad, el rojo es la fuerza de la vida, la gana de vivir, el blanco es la paz, es la esperanza también. Todos estos colores tejidos en flores que no llevan imágenes, porque el Islam no tiene imágenes, porque considera que las imágenes son una profanación. Ahora llevará estas filigranas y estas flores que representan la búsqueda de la espiritualidad y del corazón, hasta llegar al centro de los sentimientos humanos y al profundo conocimiento del espíritu que ellos llaman la Torange, y lo llamaban allí desde los tiempos de Alejandro, cuando llegó buscando el fruto sagrado de la Torange y no lo podía encontrar porque no estaba por fuera sino en el corazón de las personas. Era el conocimiento interior de lo profundo de uno mismo. Entonces, esto se va a plasmar, toda la sabiduría persa se va a plasmar en las alfombras. Ahí están pintados y teñidos y tejidos en nudos inmortales, creados para la posteridad, los legados, los sentimientos, las pasiones, las esperanzas, el arte y la cosmovisión del pueblo persa. Y como las alfombras viajan, fueron volando y fueron llegando a todas partes y fueron llenando todos los espacios entre los nómadas y las cortes, entre los telares y los camellos. Crearon un mundo de color que representa una visión del cosmos y que cruzaba las tierras de Bagdad, las ciudades de Bagdad, las calles de Bagdad. Se llenaban con estas alfombras, se llenaban con las ánforas, se llenaban con los relatos de las 1001 noches, se llenaban con los más exquisitos poemas, con una comida suculenta de una gigantesca civilización que entregó al mundo de los legados más importantes del conocimiento actual, vienen de esa civilización. Entonces uno dice, bueno, y si todo eso, entonces ¿qué pasó? Pues todos tan bonitos, ¿y por qué ahora qué? Pues que llegaron los mongoles, ahí se acabó la dicha. Llegaron los mongoles que van a salir de la estepa del Asia, un peladero frío, una estepa helada que solamente la pueden cruzar los mongoles, y unos caballos que tienen la forma de la pezuña que puede dar contra los cascos de la arenosa y de la pedregosa estepa. Esos caballos que tienen más o menos un tamaño entre burro y mula, pero las pies de Maradona son absolutamente impresionantes, las patas de esos caballos son puro músculo. Esos caballos podían atravesar el Asia, y los mongoles, lo que tenían una capacidad de movimiento que ningún otro pueblo tenía, y eran pueblos nómadas porque nacieron en un peladero donde cualquier cosa es cariño. Entonces, para donde se muevan, eso les va a ir bien, porque ahí donde estaban no pasaba nada. Entonces van a ser entre ellos el hombre que tiene la marca de sangre en la mano en el momento del nacimiento. Este tipo se llama Temujin, y el mundo lo conocería como Genghis Khan. Entonces, él va a asolar, unifica todas las tribus mongolas y las pone a andar. Es una travesía mongola, no se la imagina nadie. Mire, eso, todos los extras del mundo tienen una travesía mongola, porque iban con 3 millones de caballos. El caballo que montaban, el caballo que iban sangrando para beber, y el caballo que comían. Y ese caballo que comían metían la carne debajo de la montura, y al cabo de 180 kilómetros se la comían, y ese es el steak tártaro. Entonces, los mongoles se van a llamar según donde se hagan, porque ellos cuando llegaron a un pueblo finalmente se terminaron asimilando a las costumbres de los pueblos, y allá se quedaron a la final, ya cuando dejaron de moverse. En Rusia se les llama tártaros, en China fueron la dinastía Yuan. Los mongoles llegaban y habían desarrollado un invento que hacía que los pueblos sedentarios no pudieran contra ellos, el estribo. El estribo había liberado las manos de los jinetes. Los jinetes podían disparar flechas interminablemente y se movilizaban en hordas. Esas flechas creaban nubes y nubes y nubes que los pueblos sedentarios no podían repeler. Atravesaron las grandes civilizaciones del Asia. Destruyeron por completo grandes centros de civilización, como en un momento dado fue Pekín. Bagdad la destruyen.
Entonces la destruyeron. Esperemos que haya sido la última vez que la destruyan. Y después van a destruir Kiev, la Rusia de Kiev. Eso, mejor dicho, ellos se van a hacer un costa a costa por el Asia, arrancan de la Mongolia y van a terminar en Hungría. Y son varias generaciones. Por ejemplo, el que va a llegar a China es Kublai Khan. Y es el que va y se van a asimilar a la dinastía Yuen. El que va a llegar a Persia es Tamerlán. La versión más, digamos, menos brava de los mongoles llegó a la India y al ver semejante civilización tan primorosa se pusieron primorosos ellos y allá hicieron el reino del gran mogol, uno de cuyos testimonios más imperecederos en la historia es la construcción del Taj Mahal. Pero eso en la India donde se pusieron divinos. En el resto, ellos tenían una consigna que era primero las torres de cráneos y luego las de ladrillos. Entonces apiñaban todos los cráneos de la gente que mataban y sembraban un terror atávico entre los pueblos sedentarios que hacía que la gente no se pudiera mover. Los mongoles van a secar los pozos de agua con la movilización de esa cantidad de caballos y muchos de los lugares por donde ellos pasaron quedarán desérticos después de una oleada de estas. Y mientras los mongoles hacen toda esta depredación en el Asia, Europa va a entrar en el Renacimiento y ahí se voltean las cargas. Porque en ese momento Europa, que había transcurrido los siglos de colosal civilización islámica en condiciones de un fuerte atraso histórico con respecto a lo que era el Islam, ahora, mientras el Islam y el mundo asiático, no solamente el Islam, sino todo el mundo asiático, padece la depredación de los mongoles, los europeos se los alcanzan y se emparejan y van para la ruta de los descubrimientos y la ruta de las navegaciones, y los asiáticos no logran recuperarse de esta devastación. Y mientras los europeos se inventan la modernidad, que es el discurso hegemónico que ellos pondrán al mundo, los asiáticos no alcanzan a dar ese salto, y al no alcanzarse a dar ese salto, a la postre van a terminar sometidos por los europeos, después de que ellos eran los dueños de las grandes civilizaciones y los dueños de los grandes territorios. Mientras los mongoles van asolando las grandes civilizaciones y van destruyendo vestigios importantísimos de progreso y de espiritualidad y de un mundo rico en un equilibrio entre las matemáticas, la espiritualidad, la literatura y la poesía, se decía de los pueblos árabes que había pueblos tan longevos que morían mientras sus casas se habían derruido encima porque ellos vivían mucho más que sus casas y que por lo tanto para subsanar ese bache entre la vida y sus casas decidieron hacer casas que vivieran tanto como ellos y la gran arquitectura árabe se desarrollará a partir de estos pueblos que conocieron la hospitalidad del desierto, como era el caso de los famosos héroes del desierto, porque en el desierto, si a usted no lo acogen, usted se muere. Entonces, por eso era que en el desierto existían las leyendas de un hombre que se llamaba Harún, que era absolutamente generoso y que siempre daba al viajero algo con que continuar la ruta y el camino. Y porque le habían escogido a una madre, le habían dicho que ella tendría que escoger entre